Buenos días, hermanos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Sean todos bienvenidos. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 24 del libro de Proverbios, del versículo 30 al 34. Ya es el final del capítulo 24. Para meditar esta mañana en nuestro tiempo devocional que hemos titulado El fruto de la flojera. El fruto de la flojera. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para nuestro texto, para nuestro devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: el juez que dice al perverso, eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable. Recibirán bendiciones en abundancia. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. No testifiques contra tus vecinos sin motivo. No mientas cuando hables de ellos. No digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron. Me desquitaré con ellos. Pase por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza, y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pereza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Bien, ahí tuve una equivocación, no es pase, sino pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común, en el versículo 30, perdón por la equivocación. Bien, el fruto de la flojera. Veamos que hay bendición en el llamado del granjero, y si no hubiera bendición en las manos o el trabajo del granjero, la tierra sería un desierto sin este trabajo. Hay una gran diferencia en la administración, hasta de los asuntos mundanos, cuando vemos que alguien ha sido enviado a realizar un trabajo. La pereza y la autocompaciencia son el veneno de todo bien. Cuando vemos campos repletos de espinos, de maleza, de cardos, y vemos que las cercas están rotas, que las rejas o las puertas están sin pintar, sin cuidarse, vemos el estado deplorable en el que se encuentra aquel campo y pensamos tal vez en el dueño o los trabajadores que están encargados de dar mantenimiento o de llevar trabajo a esos lugares. Es así como también se encuentra el corazón de los hombres que prefieren ser perezosos en lugar de ser diligentes y llevar adelante los trabajos que Dios ha pedido que llevemos adelante en nuestras vidas, porque Dios ha impuesto trabajo también en nuestras vidas. Hay cosas que son importantes que debemos hacer y que Dios pide o demanda de nosotros también como muestra de gratitud. Mostremos así pues sabiduría, duplicando nuestra diligencia en toda cosa buena, en todas las cosas que Dios nos manda emprender. Este dicho es un dicho extenso, completo. Y vemos aquí nuevamente este viejo personaje que se ha vuelto un conocido a lo largo del libro de Proverbios, y es el perezoso. La persona perezosa, la mujer perezosa, incluso aquella comunidad que se ha vuelto perezosa, es indigna de confianza.
Es alguien en el cual no se le puede confiar un trabajo porque no lo termina. Aparte, cuando se es perezoso, se es acosado por problemas. Se le ve hambriento. Sus pláticas, su hablar está lleno de excusas. Deja las cosas incompletas. Además, se ve empobrecido. Y sobre todo, se vuelve alguien incorregible. Vemos el trabajo diligente como una virtud de la sabiduría. Necesario es para ganar sabiduría y para ser tal vez no solamente sobresaliente, sino autosustentable en términos de trabajo, de bienestar, de modo que la holgazanería se vuelve un grave problema. En estos versículos tenemos esta denuncia al holgazán. Hay que aprender de la pereza de otros, hay que aprender de cómo esto trae conflicto a nuestra vida. Esta lección acerca de la pereza se deriva de las observaciones personales. Dice, pasé junto al campo. El perezoso es sinónimo del hombre que carece de entendimiento. No se da cuenta de que trabajar es indispensable y por consiguiente su propiedad llega a arruinarse. Estos versículos del 33 y el 34 son una repetición de lo que leímos en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. En Proverbios 6 se trata extensamente de este tema que surge numerosas veces a lo largo del libro. El descansar, mano sobre mano, viene a ser aquí símbolo de inactividad. El asunto no consiste en que un poco de sueño y de descanso puedan resultar condenables, puesto que todo el mundo necesita descansar, distraerse, tener algún tipo de actividad de esparcimiento. Pero el perezoso no se conforma con poco, sino que hace del descanso su estilo de vida. ¿La solución? ¿Cuál es la solución entonces? La solución está en vivir para Dios, usando para su gloria y para su beneficio del prójimo las habilidades que el Señor nos ha dado. Es así que la pereza es ahora este personaje que tenemos esta mañana. Y las advertencias que se hacen sobre la pereza son muy concretas, ya que el que sueña cuando debería estar trabajando, halla que las espinas crecen en sus terrenos, los cardos, la maleza cubren sus campos, sus cercas son derribadas, y el fin del perezoso es caminar en necesidad. Vemos el sexto dicho de esta sección de dichos de los sabios. Y estas declaraciones acerca del perezoso ya la habíamos escuchado. El escritor hizo algunas observaciones y después reflexionó sobre ellas y llegó a ciertas conclusiones respecto a las consecuencias, las cuales dirigió al perezoso. El hombre perezoso o la imagen del hombre perezoso se refiere bastantes veces, al menos 14 veces en esta sección de Proverbios, en esta sección de la Biblia. El perezoso no alista sus campos, sino que permite que crezcan los espinos y las ortigas, impidiendo así que las cosechas crezcan. Además, no repara la cerca de piedra que las protege. El escritor de esta sección de Proverbios observaba los campos y vio un consejo en ello: la indolencia, quedarse en la cama y descansar cuando es tiempo de trabajar.
cuando hacemos eso, cuando llegamos a esa actitud, nos lleva a pobreza. Sin tener cosechas que levantar, el perezoso no tiene para comer ni para vender, por lo tanto, no tiene ingresos. De pronto se despierta a la realidad de su difícil situación. La pobreza lo toma por sorpresa, como caminante o de repente, o como hombre armado, como un soldado de ataque. Es interesante que los dichos que hemos revisado en esta sección empiezan con una referencia al pobre y los 6 dichos adicionales terminan con la referencia a la pobreza, es decir, a carecer, a estar en una necesidad. Los versículos del 30 al 34 que corresponden a la lectura de esta mañana pintan una escena bastante vívida del campo del perezoso. En el mismo sentido, había una viña en el versículo 30, en el capítulo 31 que revisaremos en las siguientes semanas, donde la mujer virtuosa compró una tierra y plantó una viña en ella, y al ser laboriosa y al tener esta dedicación en su trabajo, obtuvo muchas ganancias. La palabra que usa el escritor para llamar nuestra atención es un he aquí. Muestra un elemento sorpresivo e inesperado, donde se puede ver el descuido del campo, de la viña y del cerco. ¿Cuáles son? Pensemos, ¿cuáles son las motivaciones? ¿O qué es lo que podría motivar a tener un campo abandonado? Primeramente, posiblemente el dueño se ha muerto y no tiene herederos, o ellos viven lejos. En segundo lugar, se ha ido la familia como un resultado de la situación política, de la situación social, o por presiones de los hombres malvados. ¿Sí? Recordemos en Éxodo la salida de los hebreos de Egipto, la salida de la familia de José y María con Jesús a Egipto, también por la situación que estaban viviendo de persecución, o incluso la situación económica, la ida de Abraham a Egipto en Génesis 12, y los hijos de Jacob también a Egipto. Finalmente, una causa no legítima del abandono de un campo es la flojera, ser perezoso. Si nosotros estamos hablando de la flojera, tendríamos que hablar de la contraparte. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las cualidades que dignifican al ser humano? El autor de Proverbios habla en forma específica de actos de comportamiento que dan evidencia de que uno es sincero en su dedicación a Dios, o al contrario, que uno es egoísta y busca avanzar personalmente. Entonces, si podemos revisar estas cualidades, encontramos 3 cualidades que dignifican al ser humano. Primero, responde con palabras rectas. Segundo, responde siempre con la verdad. Y tercero, actúa en forma pacífica. Cuando responde con palabras rectas, es alabado, es admirado. Es reconocido que su hablar es recto, que sus palabras, que lo que expresa siempre es correcto, y esto le lleva a reconocimiento. No necesita hacer mayor cosas que hablar siempre con rectitud. Segundo, tiene felicidad. Logra la felicidad porque no tiene que estar escondiendo nada, no tiene que estar mostrando una arista o una cara con alguien y luego otra. Eso desgasta, trae abatimiento, y sin embargo cuando responde con palabras rectas siempre tendrá felicidad y también recibe gran bendición. Es decir, siempre las personas lo ven como una persona confiable, le ven como alguien digno de confianza, y esto trae honra terrenalmente, pero también trae honra celestial de parte de Dios. Cuando respondemos siempre con la verdad,
se nos toma como alguien digno de confianza, pero también alguien que puede ser un testigo, alguien que puede dar una opinión, que puede hablar rectamente, y esto le da la categoría de poder ser un buen testigo o una persona que da realmente un comentario fiel o sus palabras son fieles. Y también finalmente sus palabras siempre van a confrontar las malas actitudes, los malos actuares y los malos pensamientos de las personas. Siempre al hablar con la verdad, solamente por la cualidad de la verdad, esto también confronta las malas actitudes, los malos pensamientos y el mal comportamiento de la gente. Entonces, al hablar de los malos, se convierte pues solamente en una confrontación que es directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a confrontar a las personas. También cuando se habla con la verdad, esto se vuelve una alabanza a Dios, se vuelve una forma de glorificar el santo nombre de nuestro Padre Dios. Entonces, respondamos siempre con la verdad, y esto también será una forma de adoración a nuestro Padre. Tercero, actúa en forma pacífica. ¿Por qué? Porque está obedeciendo el mandato de Dios. Recordemos que en Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, antes bien, combatid el mal con el bien. Entonces, actuemos en forma pacífica, seamos pacificadores. Hemos visto ya también esta referencia en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Y dejemos la venganza en manos de Dios. No estemos nosotros deseosos de llevar a cabo la venganza en nuestras manos, y respondamos siempre al mal con un bien. Los ideales que se resaltan en el Nuevo Testamento, las enseñanzas que vemos en el Nuevo Testamento, también se presentan aquí en el Antiguo Testamento. El uso de la poesía para hacer énfasis en las buenas cualidades llama la atención en forma más dramática que la prosa. Las personas escuchan las declaraciones y toman la decisión de seguir los ideales que estos presentan. El versículo 32 presenta una culminación de esta serie de ideas, de esta serie de proverbios que hemos estado revisando. Y llega a escena el lugar de la enseñanza. Así vemos que el hombre, en este caso el hijo, y nosotros que somos instruidos en estos dichos, aprendemos una lección valiosa para nuestra vida. Hay que ver la vida tal cual es. Y muchas filosofías, muchos sistemas de pensamientos, muchas ideas con las cuales nos estamos confrontando hoy en día, no van a resistir la comprobación de sus dichos. No van a resistir la comprobación en nuestra vida diaria. Aquí vemos un valor inherente en la palabra. Vemos la pertinencia de la palabra en todo tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, en todos los tiempos que la humanidad ha estado sufriendo, y incluso el tiempo que estamos viviendo ahora, la palabra de Dios sigue siendo pertinente, la palabra de Dios sigue estando vigente. El escritor escribe acerca de las experiencias que ha vivido y observa este campo y la viña del perezoso, y vio que aquel hombre que era dueño de aquel campo le faltó entendimiento por no percatarse de que el florecimiento de la agricultura depende del trabajo que se haga en ella. El estado de la finca era deplorable, llena de cardos y espinos. El vallado de piedras había sido derribado. Esto le hizo reflexionar y aprender una lección al sabio.
sobre las funestas consecuencias de la pereza. La pobreza viene inexorablemente, la pobreza alcanza a aquella persona como un bandido que merodea para robar y como un hombre armado que asalta para matar. Si nosotros pensamos y trasladamos esta imagen de la viña, del vallado, del campo, y en lugar del campo colocamos nuestra alma, nuestra persona, y observamos las condiciones en las cuales se encuentran. Nuestra alma también es como una viña que cada uno de nosotros tiene el deber de cultivar y proteger. Con buenas labores podemos mejorarle grandemente al arrancar los cardos y espinas de nuestras pasiones desordenadas y al reparar el vallado de la vigilancia contra las tentaciones del enemigo. Cuando el alma se halla falta del necesario cultivo y de la oportuna defensa, ello se debe a la pereza. Una pereza espiritual de la persona, la cual es una tremenda insensatez. Porque se nos ha provisto de una vida, porque se nos ha provisto de bendiciones. Y es nuestro deber aprovechar esas bendiciones, es nuestro deber llevar a buen término el uso de todos los dones que Dios nos ha dado. En resumen, el sabio que pasó junto al campo del perezoso y viendo la ruina total, tomó consejo de lo que vio. Y el fin que le espera a este hombre perezoso, a esta mujer perezosa, lo vemos en el último versículo. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El perezoso se juzga sobre la base de las malezas que hay en su campo. De este triste estado de las cosas sacamos una lección para nuestra vida. La única preocupación del perezoso es a veces solo un poco más de sueño. El escritor pasó por la viña. Nosotros podemos preguntarnos, ¿quién es el juez para nuestra vida? ¿Quién es el que dicta las normas para el uso de los dones, habilidades y talentos que nos ha dado ese Dios misericordioso, ese Padre celestial? ¿Qué clase de respuesta, qué clase de actitudes espera Dios de nosotros? ¿Qué resultados espera de nuestra vida? Recordemos la parábola de este dueño que tenía talentos y los reparte entre sus siervos. Los da a cada uno de ellos y espera que los siervos sean buenos administradores, sean buenos mayordomos. Y el que entregó cuentas y se le dieron más talentos y regresó, al regreso de su señor, entrega buenos resultados, se le da más. Y al que no se le habían dado tantos y también entregó resultados, se le dio más. Pero aquel necio e insensato, y sobre todo flojo y holgazán, que ni siquiera fue capaz de poner aquellos dones, dice, bajo el banco para que cuando regresara a su señor al menos recibiera los réditos. Se le quitó lo que se le había dado y se le mandó fuera y no se le vio más. Así que seamos también cuidadosos en planificar para cualquier empresa que nosotros queramos emprender. Seamos cuidadosos en siempre estar haciendo el trabajo que nuestro Señor nos nos ha pedido que estemos haciendo y que es nuestro deber llevarlo adelante. Eso también se volverá un testimonio para las demás personas. Eso también se volverá un testimonio de lo que hemos aprendido, no solamente
en estas lecciones, sino también lo que hemos aprendido a través de las circunstancias, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de otros creyentes, ¿sí? A través de nuestra relación personal con Dios. Así que estemos siempre dispuestos a tener un buen testimonio, a que nuestra alma, que nuestro ser siempre esté en cuidado, nuestra área espiritual siempre esté dando frutos, siempre esté incluso desbordando de las bendiciones que Dios nos da, porque siempre seremos requeridos. Recordemos que la venganza es de Dios. Recordemos que en todos los aspectos Dios es nuestro juez, y que sobre todo la pereza trae desafortunadas resoluciones a nuestra vida. Cuando alguien pide un poco más de sueño, una cabeceada más, unos pocos bostezos, puede estar seguro de que la pobreza le alcanzará como un salteador de caminos y como un ladrón armado. Cuando sucumbimos a la pereza en los asuntos espirituales, nuestra vida, la viña, se infesta de las obras de la carne, espinos y ortigas, y no hay fruto para Dios. Nuestras defensas espirituales, la cerca, están bajas, y el diablo gana terreno. El diablo va ganando más espacio. El resultado de nuestra frialdad y alejamiento es pobreza en el alma. El resultado de nuestra pereza y de nuestra ligereza en tomar realmente esta asignación que Dios nos ha dado en su real proporción, generará que nosotros nos sintamos insatisfechos, que nos sintamos abatidos, porque no hemos sido capaces de emprender los trabajos que nos eran necesarios. Así que seamos diligentes, seamos entendidos y veamos en esta sencilla ilustración. Todos hemos caminado o hemos pasado o hemos transitado en algún campo que se ve abandonado. Y es una tristeza que aquel lugar que debiera estar produciendo está abandonado y está lleno de maleza y no está cumpliendo el propósito para el cual se le ha apartado. Seamos entendidos y entendamos esta lección y veamos lo que Dios nos ha querido transmitir esta mañana. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque en todas las cosas siempre buscas lo más excelente, lo más excelso también para proporcionárnoslos a nosotros. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Señor, ponemos en tus manos nuestras fuerzas, nuestro ánimo, Señor, y también nuestro entendimiento, Señor, nuestra alma misma, para que tú sigas, Señor, derribando aquellos aspectos que no son agradables, Señor, aquellas actitudes que no glorifican tu nombre, Señor. Te pedimos que en todas las cosas tú nos permitas, Señor, ser sabios, y que en todas las cosas tú nos permitas tener discernimiento, Señor, para seguir creciendo en tu palabra, Señor, y en todas las cosas que tú nos has mandado. Señor, todo lo rogamos, todo lo pedimos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.